Muy bien, continuando con nuestra clase de circulación mayor, que hoy estamos hablando de corazón, nosotros estuvimos diciendo hace rato que las arterias se encargan de distribuir, su función es la de distribución, porque yo dije hace rato que no hay ni un solo tejido, célula, porque todos los tejidos, todos nosotros estamos formados por millones de células. No existe una siquiera que no necesite nutrientes y oxígeno para seguir funcionando. Entonces las arterias tienen una función tan importante que son la de distribuir la sangre directamente del corazón a todo el cuerpo. Entonces por eso dice acá, llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos. Entiéndase ya que si dice órganos, ya habla de tejidos, habla ya de sistemas, habla de aparatos, habla de todo el cuerpo. Entonces, las arterias tienen una ubicación profunda. Si se va a hacer una vía en una zona arterial, eso se va a llamar vía central. Generalmente lo hacen los médicos, no lo hacen poco los licenciados en enfermería. Y podemos decir también que se encargan de distribuir la sangre. ¿De dónde va a salir la sangre de una arteria? Del corazón. ¿Y a dónde lo va a llevar? Al resto del cuerpo. Pueden decirle distintos órganos, pueden decir distribuye la sangre a todo el organismo, que cualquiera de esos conceptos va a estar bien. Bueno, pasamos ahora a las venas. Las venas, igual que los capilares, tienen una ubicación superficial. Por eso que las venas, vuelvo a repetir, son de elección para poder realizar una vía. Yo puedo realizar una vía, no solamente a nivel de las venas metacarpianas. Después subiendo un poco más, yo voy a tener acá en esta zona, ustedes también se van a dibujar una zona que se llama M venar o M venosa, que está formada por tres venas. La vena basílica, la vena cefálica y en el medio la vena media. Esta vena media, cuando llega al pliegue interno del codo, da dos ramitas. Una para la basílica y una para la cefálica. Y en el punto donde se une la mediana o la media con la basílica, se va a llamar vena media basílica. Y en el punto donde se une con la cefálica, se va a llamar vena media o mediana cefálica. Y esta se llama M venar. Esta zona justamente recibe este nombre porque se asemeja a la de una letra M mayúscula. Esta zona de la M venar no solamente se puede utilizar o se utiliza para administrar medicamentos, sino que también se utiliza para la extracción de sangre para ser analizada en el laboratorio. Entonces tiene una función muy específica. Este dibujo de la M venar, la visualización de la M venar y cómo está conformado, es el otro dibujo que ustedes me van a hacer y van a señalar. Ese también es para la tarea. Entonces la primera tarea es visualización y señalización de las venas metacarpianas y también conformación de la M venar que se encuentra en la zona del antebrazo. Y la utilización son dos: extracción de muestra de sangre para ser analizada en el laboratorio y también para la administración de medicamentos. Muy bien. Yo no solamente puedo utilizar vena metacarpiana y zona M venar, puedo utilizar las venas del tobillo. Yo cuando ustedes estén mirando el video, ustedes van a mirar la zona de su tobillo. Esta zona de saliencia de cada lado del tobillo se llama maleolo. Este es el maleolo interno y este es el maleolo externo, el que está por fuera. Maleolo interno está en relación a la tibia, que es un hueso de la pierna, y el maleolo externo está en relación al peroné. Bien, si ustedes miran bien su maleolo, la zona del tobillo, van a ver una vena. Esta vena se llama vena safena interna o magna o mayor, cualquiera de esos nombres está bien.
Esta vena pasa por delante del maleolo interno. Tiene un trayecto súper largo porque pasa y recorre toda la zona de la pierna, rodilla, muslo y termina en la cara interna del muslo a nivel de un triángulo que se llama triángulo de Scarpa. Ahí se introduce y ahí termina la vena safena interna. E interna, mayor o magna. ¿Por qué es mayor o magna? Porque su trayecto es más largo. Vuelvo a repetir, pasa por delante de este huesito que tiene una saliencia que se llama maleolo interno. Si ustedes se fijan y van a ver, está por delante. Esta vena también se puede utilizar para hacer una vía, solamente que es un poco más doloroso para el paciente porque acá no hay tejido graso, acá ya se choca con el hueso. Si nuestro paciente no tiene brazos, no tiene antebrazo, tuvo alguna amputación de muñeca, yo no voy a poder utilizar esta zona, entonces voy a empezar a mirar el tobillo. Entonces yo puedo utilizar, es un paciente que sufrió una quemadura, se quemó toda la parte superior del cuerpo, pero yo le tengo que hacer una vía, porque yo le tengo que administrar calmantes para el dolor, yo le tengo que administrar una serie de medicamentos, le tengo que poner suero al paciente y hidratarle, entonces yo voy a utilizar la zona del tobillo. Anteriormente también se utilizaba la zona de las venas temporales superficiales, en esta zona. Esa zona era de gran utilización para los neonatos y recién nacidos, porque como ellos no mueven tanto la cabeza, pero sí mueven mucho la mano, no controlan el movimiento de la mano, generalmente quitaban con mucha facilidad sus vías. Entonces se utilizaba mucho esta zona. Hace un tiempo atrás, que la zona de las venas temporales superficiales de la cabeza, y porque son muy fácilmente visualizadas, porque la mayoría de los neonatos y recién nacidos no tienen mucho pelo, entonces es muy visualizable y es rápida la colocación. Ahora ya no se utiliza prácticamente, se utilizan la zona de las venas metacarpianas y algunos utilizan la zona del tobillo. Muy bien. Yo tengo del otro lado al maleolo externo. En esta zona voy a tener a la vena safena externa o menor. Vuelvo a repetir. Por mi maleolo interno tenía la vena safena interna, magna o mayor, que recorría toda la zona de la pierna, rodilla, toda parte interna y termina en la cara interna del muslo y se introduce en un triángulo que se llama triángulo de Scarpa y ahí termina. Por fuera, que tenía el maleolo externo. Si yo miro el maleolo externo me voy a dar cuenta que tengo una vena, pero la vena externa o la vena menor va a pasar por la cara posterior o por detrás del maleolo externo. Va a subir por la cara posterior de la pierna y va a terminar a nivel de la cara posterior de la rodilla. Ahí termina. Y la región, cabe destacar que en los libros ustedes van a encontrar que dicen pasa por detrás del maleolo externo, camina por la cara posterior o por detrás de la pierna y termina en la región poplitea. ¿Por qué dice región poplitea? Porque la cara posterior de la rodilla es región poplitea. Entonces, por eso en algunos libros van a encontrar termina en la región poplitea. Como es mucho más corto su trayecto, entonces por eso a la vena safena externa que pasa por detrás del maleolo externo se le dice vena safena menor. Otra tarea que van a llevar es cómo está conformado el triángulo de Scarpa. Ahora, ¿en qué otros casos yo voy a utilizar también las venas del tobillo, ya sea la interna o la externa? No únicamente en los casos donde acá hay imposibilidad para ser colocado, sino en los casos, por ejemplo, donde yo necesito llevar los medicamentos directamente a la zona inguinal, donde yo tengo que colocar un catéter, por ejemplo, en la zona inguinal, donde el paciente tiene un problema prostático, donde si yo coloco ahí va a llegar directamente a la zona que yo quiero que llegue la medicación. Entonces, para que la medicación sea más rápida, entonces si yo puedo utilizar la vena del tobillo y ya la he utilizado,
voy a colocar ahí Vivia, ¿verdad? Pero como les vuelvo a decir, le va a producir un mayor dolor al paciente, porque como tiene menor tejido adiposo, entonces el intentar colocar la vía ahí es muy doloroso. Vaso sanguíneo, acá tenemos un esquema donde inclusive hay un movimiento, ¿verdad? Yo hace rato les hablé a ustedes, en el primer video, yo les hablé de lo que es la circulación y les dije que es un proceso donde va a haber una absorción de oxígenos y nutrientes y luego tiene que haber una distribución para luego haber una excreción o salida de lo que ya no se utiliza. Muy bien. Van a ingresar los nutrientes, lo que yo consumo va a ingresar, va a quedar a nivel del intestino delgado. El intestino delgado es considerado el órgano de mayor absorción de nutrientes. El intestino delgado va a distribuir estos nutrientes, aminoácidos, proteínas, glucosa, minerales, etcétera, vitaminas, de distintos tipos de vitaminas, según el lugar que el cuerpo las necesite. Las va a distribuir, se van a beneficiar los tejidos de todas las zonas, las células, porque claro, todo está conformado por células. Cuando estos terminen de ser distribuidos, igual que a nivel de los alveolos pulmonares, nosotros inhalamos oxígeno, va por todos los tejidos, por las células sanguíneas, por las arterias principalmente, que son las que transportan oxígeno, mayor cantidad. Luego va a salir al exterior, pero va a salir en el momento de la exhalación, va a salir convertido en CO2, dióxido de carbono. Se va a destruir en la atmósfera. El oxígeno va a quedar atrapado por las hojas verdes de las plantas y el carbono va a ser dispersado. Entonces, de esa manera yo voy a obtener aire puro con mucha cantidad de oxígeno para ser nuevamente inhalado por mi organismo. Entonces, este es un esquema que muestra, ¿verdad? Ahora bien, yo voy a inhalar y voy a exhalar por las vías aéreas, pero lo que yo consumo y lo que ya no me sirve puede ser eliminado por dos vías, principalmente, aunque hay otras vías de excreción también. Puede ser a través del riñón convertido en orina, o puede ser a través de la zona intestinal, específicamente intestino grueso que desemboca en el colon, transformado en bolo fecal, que cuando sale al exterior se denomina heces. Entonces tengo dos vías de excreción de los nutrientes que yo consumo. Si es que lo que yo consumo tiene nutrientes o es comida chatarra. Entonces lo que yo ahí estoy aportando a mi organismo es mucha azúcar, mucha grasa saturada y muy poco beneficio que los tejidos y la sangre necesitan para redistribuir a los distintos órganos. Entonces, acá esquematiza que una de las formas de excreción o eliminación de desechos es a través de los riñones, a través de la formación de la orina y coayuda con la función cardiovascular. La función renal va a hacer que la sangre en el interior de una arteria no tenga turbulencia. A menor presión que ejerce la sangre para pasar en el interior de una arteria, mi presión arterial va a estar normal. A mayor estrechez se cierran las paredes de una arteria, mayor presión hace la sangre para intentar pasar, mayor esfuerzo está haciendo. El corazón está bombeando mucho más rápido, está enviando mucha más sangre. ¿Por qué? Porque es como una manguera que está doblada. La canilla está abierta, pero la manguera se dobló y el agua no pasa. Pero gotitas pasa al otro extremo. No me sirve de nada. Lo mismo pasa con el corazón. Cuando está pasando, está emitiendo mucha sangre para ser distribuida. Pero la arteria se taponó o se estrechó por algún motivo. Entonces la sangre hace esto, pero no pasa. Yo voy a controlar la presión de mi paciente y el primer ruido cardíaco ya me va a dar a lo mejor en 18. ¿Por qué? Porque la sangre está con una turbulencia y una presión en su interior y no puede pasar.
¿Qué órgano me va a ayudar a que esta arteria se abra y no esté estrecha? El riñón. ¿Cómo? Va a eliminar la mayor cantidad posible de sodio que contiene la sal de mesa. Entonces, a través del diurético voy a orinar muchísimo, le vamos a hacer orinar mucho al paciente. Entonces, las paredes de este vaso arterial se van a abrir y la sangre va a fluir súper fácil. Por darles un ejemplo, una canilla abierta con una manguera que no está doblada en ninguna de sus partes, en ningún segmento. Entonces la fluidez va a ser súper buena. A mayor cantidad de veces que las paredes de una arteria se han estrechado. Yo tuve hoy un pico de presión arterial, darles un ejemplo, o un paciente. Hoy tuvo 18, pucha, alto su presión. Le di el medicamento, solucionó. Después mañana controla la presión del paciente, la misma cosa. Le di el medicamento, se solucionó. Pero yo estoy solucionando a través de la medicación. Si yo no controlo esa presión arterial, va a llegar un momento que el corazón, de tanto esfuerzo que hizo para que la sangre pase finalmente por la arteria y se distribuya por todo el cuerpo, como es un órgano muscular, el corazón va a estar aumentado de tamaño, porque va a ser 3 o 4 veces más el esfuerzo para bombear la sangre. Porque justamente las arterias llevan la sangre, como dijimos hace rato, del corazón para los distintos órganos, aparatos y sistemas. Si del corazón sale mucha sangre, pero la arteria no es capaz de distribuirla, porque está estrecha, está cerrada, está taponada, entonces el corazón va a trabajar demasiado, y como trabaja demasiado y trabaja más de lo que debe trabajar, yo voy a tener un aumento del tejido cardíaco. Así que se va a hacer una radiografía de tórax o una ecografía o un ecocardiograma, el corazón va a estar aumentado de tamaño. Eso ya no se puede corregir, se puede controlar, pero una vez que esto aumente de tamaño, yo ya no lo puedo volver a su tamaño original, pero puedo hacer que se detenga. De ahí que el riñón, a través del consumo adecuado y equilibrado o la ingesta adecuada de una buena cantidad de agua, va a hacer que todo el exceso de sodio que yo consumo durante el día pueda ser eliminada con facilidad a través de la orina, y entonces así el corazón pueda bombear toda la sangre que necesita y pueda correr fácilmente a través de una arteria y pueda llegar a todo el organismo. Entonces, de ahí la importancia que tiene el riñón con la regulación de la presión arterial. Y la regulación de la presión arterial a través de la buena eliminación de la orina, con la correcta función cardiovascular, o sea que un órgano coayuda y colabora con el otro. Si yo no orino bien, voy a tener las extremidades, articulaciones de las extremidades acumuladas con líquido, van a estar hinchadas y edematizadas, voy a tener ahí una acumulación de líquido, un edema. Yo voy a presionar esa zona, voy a soltar y esa zona va a quedar marcada. ¿Por qué? Porque tengo retención de líquido. Quiere decir que mis riñones no están excretando desechos. Por lo tanto, voy a ser un paciente con hipertensión arterial sostenida. Y hay que ver ya cuáles son las causas, porque cuanto más tiempo pase eso, más probabilidad de un infarto o un preinfarto puede tener nuestro paciente. Entonces, eso es importante.